Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la Mesa de Digitalización de las Administraciones Públicas, Tendencias Innovadoras y Retos Estratégicos. Es cierto que la transformación digital ha revolucionado la manera en que nos comunicamos, trabajamos y vivimos, ¿no? Y que es una revolución que está afectando y mejorando los servicios públicos, o la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, hemos hablado mucho de lo que se ha hecho, en qué proyectos qué proyectos hemos realizado, cómo hemos mejorado los servicios públicos, pero esta mesa queríamos ir más allá. ¿Qué nos plantea, qué retos nos plantea el futuro, ¿no? ¿Qué innovación, qué casos de uso podemos innovar, con qué tecnologías, ¿no? Porque la irrupción de las tecnologías disruptivas está ahí. Tenemos el Big Data, la IA, que ya hemos hablado de ella, y queremos saber qué se está haciendo en la Administración y, asimismo, veremos también retos y otros temas de gestión, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí y, voy a empezar con las primeras preguntas para que deis una idea general de lo que estáis trabajando en vuestras organizaciones. Empiezo. Sobre todo, quería saber cuáles son las principales tendencias tecnológicas que están impulsando la digitalización en vuestras organizaciones, cómo está impactando en los servicios públicos y también cómo está la parte de estrategia. ¿Está la innovación dentro de la estrategia de vuestra organización? Entiendo que sí, pero puede que no sea siempre así. ¿Y qué beneficios hemos observado al tener esa estrategia? Como no sé muy bien, no tenemos un orden establecido, voy a empezar por Javier mismo, ¿no? Hola, no sé si se oye, creo que sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Leonor, y muchas gracias a la organización por invitarme a estar en esta mesa, además rodeado de compañeros por muchos años conocidos. Y nada, has hecho bastantes preguntas, Leonor, pero a mí primero me gustaría introducir un poquito de lo que hace la justicia, porque la verdad es que yo me incorporé hace 4 años y la verdad es que, aún trabajando en la SGAT, tenía poca idea de lo que se hacía en justicia. Entonces, si me permitís, solamente como un pequeño detour, comentar que la justicia es la gran desconocida de los servicios públicos que hay en nuestro país. Y, sin embargo, está en la mayor parte de los ámbitos de nuestra vida. Por supuesto, todos nacemos, todos morimos, algunos nos casamos, otros cambian de nacionalidad o la adquieren, o hacen otra serie de cuestiones o tienen un problema de discapacidad. Y, en definitiva, todos pasamos por el registro civil. Además, todos podemos adquirir la nacionalidad española, o podemos registrar una asociación, una fundación, o podemos adquirir un notario, y también interviene la justicia. Estos son todos en sentido generalmente positivos, ¿no? Nacer es bueno, casarse también, pero son cosas que te pasan a lo largo de la vida y que son inevitables. Sin embargo, cuando hablamos de la administración de justicia, la gente se pierde un poquito, ¿no? Y a mí me gustaría señalar que, que todos, de alguna manera, a lo mejor conocemos a alguien que ha sido víctima de violencia de género, o a alguien que tiene una empresa y que entró en bancarrota, a alguien que tiene un problema con una resolución administrativa y la recurre, a alguien que a lo mejor conoce a alguien que, por desgracia, ha cometido un suicidio, o que ha tenido un accidente de tráfico, o que tuvo a lo mejor la imprudencia de ir a 140 por la autopista, 150, y ahí es donde interviene la justicia. Y la justicia es la historia de la conflictividad de nuestro país. Es muy poco atractivo, pero es lo que es. Y la digitalización de la justicia, por tanto, conlleva que cualquier iniciativa que llevamos a cabo en ese ámbito para hacer que los órganos judiciales vayan más deprisa, que los procedimientos se interpreten mejor, implica varias cosas. Primero, que vamos a hacer que ese conflicto que tienes con las cosas, que tienes con tus compañeros o que tienes con la sociedad, se solucione antes, ¿vale? Y además que la información que extraemos, los datos, ahí está la digitalización, permitiría, por tanto, aplicar políticas públicas que minoraran, ¿no?, la conflictividad social de nuestro país. La justicia, además, es un motor económico importantísimo.
no solamente por la cantidad de dinero que mueve, por ejemplo, la cuenta en la que se gestionan todos los ingresos económicos todos los movimientos económicos de los juzgados, mueve en torno a 4.000 millones de euros todos los meses, tiene más o menos un saldo medio de 4.500 millones de euros. Pero la rapidez de la justicia también hace que las empresas inviertan más, que la gente confíe más y, por tanto, genera en sí mismo un valor económico brutal. Tanto es así, por ejemplo, que la reducción de un solo... Hay estudios del Banco de España, bueno, de una persona, un economista del Banco de España, que habla de que la reducción de un 1% en el retraso judicial pone a disposición de la ciudadanía unas 8.000 o 9.000 viviendas en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, para alquiler. Hay una correlación directa, por tanto, en el funcionamiento de la justicia con relación a servicios ciudadanos que podrían no tener nada que ver. ¿Y entonces en qué estamos? ¿No? Desde justicia, y ya voy terminando. Bueno, para empezar, termino con lo último que has preguntado, Leonor, y es que tiene que ver con la innovación. En mi subdirección recae el Departamento de Innovación, tiene un laboratorio de innovación para nuevas iniciativas y otro para pruebas y otra serie de cuestiones más experimentales, pruebas de concepto, etcétera, en el cual trabaja pues, un buen número de personas. Aquí es donde estamos enfocando los esfuerzos en cosas que utilizan inteligencia artificial, ¿vale? Por tanto, es un valor muy importante para nosotros, o bien que inventamos cosas para mejorar la accesibilidad de la justicia. Hablamos de una interfaz de comunicación con los ciudadanos, hablamos de una interfaz para traducción, por ejemplo, con los inmigrantes que llegan en patera a las Islas Canarias y que no tenemos ni idea de dónde provienen y por tanto hay que hablar con ellos, pero también el modo que atendemos a la gente cuando acude a una oficina de un registro civil o una oficina de asistencia a las víctimas, que también forma parte de la justicia. Esa es una de las cuestiones más importantes. La segunda, la automatización en todas sus variantes. La automatización desde el uso de instrumentos robóticos a la automatización mediante desarrollo puro y duro de las aplicaciones que permiten hacer ese tipo de automatismo. O sea, que estamos hablando de que, por ejemplo, solamente en los últimos 2 años hemos ahorrado, gracias a la automatización, en torno a 400.000 horas de trabajo de funcionarios de la Administración de Justicia mediante la cancelación de antecedentes penales o mediante la automatización de los monitorios o la concesión de las nacionalidades por residencia a ciudadanos que tienen el derecho a ser españoles y que les aceleramos la concesión de la nacionalidad para pasar de 4 años o 5 años a 4 o 5 meses, ¿no? Con lo cual les cambiamos la vida. Automatización, inteligencia artificial y orientación al dato. ¿Vale? La orientación al dato es fundamental. La Administración de Justicia es una Administración de Justicia muy vinculada al documento. Antes estaban comentando Gerardo y Miguel Ángel cómo ese cambio cultural pues supuso un antes y un después en la Administración General y, sin embargo, la Administración de Justicia aún no ha terminado de llegar. Así que, si tuviera que escoger 3 cosas fundamentales, hay muchas más, pues mejora de la accesibilidad, conciliación de la vida personal y laboral con teletrabajo, puesto de trabajo deslocalizado, se me ocurren muchísimas cosas, ¿no? Y ya para terminar, como un elemento vertebrador que yo creo que es muy importante, la Administración de Justicia está haciendo un camino inverso en algunas cosas, ¿no? Y es que en vez de pensar un ministerio central, como es el Ministerio de Justicia, que provee los servicios, fijaos qué cosa más curiosa. Se va a crear una oficina, digamos, si se aprueba la norma, que va a crear una oficina de justicia en toda y la mayor parte de los municipios de España. Hablamos de más de 7.000 y pico oficinas. ¿Dónde estaban los juzgados de paz? Bueno, pues esos juzgados de paz van a dar un montón de servicios. Los servicios que da el Ministerio de Justicia, pero también los servicios que dan los órganos judiciales, de tal manera que evitemos tener que acudir presencialmente allí. Y esto, que es una cosa muy poco innovadora, es que podría pensarse muy poco innovadora, en realidad lo es mucho, porque cambia el modo en que nos vamos a relacionar con la ciudadanía, de tal manera que además luchamos contra la España vaciada o acercamos la administración al ciudadano, pero es que es posible únicamente porque hay un alto grado de digitalización. Si no hubiera herramientas tecnológicas que lo permitieran, no podríamos dar esos servicios, ¿no? Con lo cual, es un poco así un repaso muy a 8.000 metros de altura, pero bueno, básicamente es lo que estamos trabajando hoy, en estos momentos. Pues muy interesante. A mí sí que me parece muy innovador porque tenemos un problema con el territorio, ¿no? Con la administración territorial y poder acercarla a todo el país. Me parece genial, me parece muy, muy buena idea. Pues vamos a seguir con Mar Fernández, que es directora de TIC del CSIC. Y, bueno, ¿qué estáis haciendo? Yo tenía una presentación, si queréis, no sé si tengo el mando o me pongo allí, sí. No sé. ¿Puedes salir? Sí, me pongo allí si quieres, porque si no, no voy a ver yo mucho tampoco. Bueno, yo, en referencia a lo que decía Javier, pues, si el Ministerio de Justicia no es conocido, imagínate el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no?
Es un sitio muy especial porque no tenemos una relación directa con el ciudadano, porque es como un segundo paso que digo yo, ¿no? Al final revierte en toda la sociedad, en la economía, en la industria, en todo, pero como segundo paso, no como personal directo, ¿no? de una administración pública, ¿no? Pero igualmente tenemos los mismos retos, tenemos también que darlo todo porque al final repercute en nuestra sociedad y en España directamente, ¿no? Nosotros estamos haciendo un gran cambio tecnológico, pero como tú decías, bueno, igual estoy aquí un poco como pero bueno, voy a darle esto a ver si esto funciona. Vale, es solamente un repasillo, como decía Javier, de lo que es el CSIC, para la gente que no lo conozca. Nosotros aquí, aunque pone 15.000, somos 18.000 personas en la institución, repartidas por todo el territorio nacional, porque tenemos más de 130 centros de investigación, por todo España. Tenemos también, daros cuenta que nosotros tenemos 6 buques, tenemos 6 barcos, ¿no? de investigación, y tenemos también expediciones en la Antártida, y además pensad que un investigador no está sentado como un funcionario en su centro. Él viaja y está haciendo investigación por todo el mundo. O sea, la gente, los servicios los tenemos que ofrecer esté donde esté. Bueno, hay sitios muy difíciles, si está haciendo algo en un volcán, pues es muy complicado, si está buceando, pues también solo los recogemos los datos que están recogiendo, ¿no? como investigación, solo cuando suben del mar, ¿no? Como digo yo, no todos los sitios se pueden coger directamente. Pensad que aquí es muy importante y pensad, ¿no? que estamos hablando del dato administrativo, pero el dato de investigación es inmenso. O sea, nosotros tenemos una fuente de datos que es bestial, ¿no? Yo ya no sé llamarle, porque cuando decíamos, bueno, vamos a hacer un data lake, digo, pues es que nosotros no nos podemos llamar data lake, tenemos que llamarnos data ocean o no sé, ya una bestialidad de datos, ¿no? O sea, es un poquito para que sepáis lo que somos y vamos a dar aquí un poquito. Vale, entonces, yo cuando llegué allí, yo llegué hace 1 año y medio y realmente uno de los retos que me encontré es, bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer aquí en transformación digital? Es que no había un plan de transformación digital. Lo primero que hay que hacer es hacer un DAFO, saber cómo estamos y decir a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, creamos un plan de transformación digital donde vimos una serie de ejes, bueno, los que se dicen siempre, ¿no? Simplificación y eficiencia, mejora de las infraestructuras, el modelo de gobernanza hay que cambiarlo porque el modelo de gobernanza que tenemos en el CSIC somos, ya os digo, 100 tantos centros y la manera de actuar es un poco en islas. Igual para los datos, y ese es un problema para montar pues, un poco la investigación multidisciplinar, porque si cada investigador, cada línea de investigación, cada centro tiene sus datasets, no los compartimos, pues no vamos a hacer una investigación multidisciplinar. La haremos por líneas de investigación, pero ese no es el objetivo, porque para aplicar IA y otras cosas no podemos tener islas, ¿no? de datos. Vale, entonces, un poquito la parte de ciberseguridad, por supuesto, es un eje muy importante porque al final, y la innovación y la estrategia del dato, que es un poco lo que decía Javier, que al final los documentos sí, pero tenemos que pasar al dato, que es el que nos va a dar la eficiencia y la toma de decisiones, ¿vale? Nosotros como institución tenemos dentro de este plan pues hemos hecho varias líneas, ¿no? Pues montar la oficina del dato, el Data Lakehouse del CSIC e incluso un BI normal, porque para la toma de decisiones de datos administrativos también hay que tenerlo, ¿vale? Somos también una organización que todos estos datos no solo los almacena, sino los computa, ¿vale? Porque claro, la investigación computa muchos datos. Por lo tanto, tenemos 2 nubes propias, son privadas, una en OpenStack y otra en OpenNebula. Daros cuenta que también somos un centro, los centros de investigación casi todo utilizan software libre, me parece que somos de los que más usamos software libre, y tenemos un centro de alta computación que se llama Drago. Nosotros también computamos en CESGA, que es otro centro de alta computación que hay en Galicia, pero es muy importante para los investigadores tener esa facilidad de llevar con los datos, ¿no? de su investigación, computarlos, porque daros cuenta que hay muchísimas líneas de investigación, pero por ejemplo en la parte de física, de astrofísica, pues computan, bueno, pues es su vida, ¿no? la computación, ¿vale? Entonces estamos ampliando ese centro de proceso de datos, ¿vale? También queremos ser sostenibles, porque claro, computar está muy bien, pero hay que ser sostenibles finalmente porque ¿cuánto gastamos? Eso es un gasto tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues también pues para todos los procesos que os decía de aprendizaje automático, IA, también necesitamos estos data lakehouse, ¿vale? Que es lo que digo yo, la estrategia es centralizar nuestros datos, ¿no? Nosotros estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo en la investigación en gemelos digitales.
Por ejemplo, tenemos el de robótica de las hortalizas, del cultivo sostenible en invernaderos. Y también tenemos el gemelo digital en el sector del vino, ¿vale? En una bodega experimental tenemos un centro de la vid y el vino en La Rioja y también tenemos un gemelo digital. En cuanto a los dispositivos de IoT, pues ¿qué os voy a decir? Es que en la investigación el IoT ya estaba antes de que la Administración Pública mirara, ¿no? Daros cuenta que aquí tenemos en los barcos, yo por ejemplo hace poco estuve en un barco oceanográfico y me enseñaron unas ondas que es como una cosa amarilla que era como un cohete y lo dejan ahí en el mar y va solo cogiendo datos y solo cuando sube pues lo recogen, ¿no? Eso se le llaman glider, y que tenemos boyas también pues, por muchas partes del mar Mediterráneo, lo que os digo de la Antártida, se cogen muestras todo el tiempo, ¿no? Entonces, IoT, pues datos en tiempo real tenemos muchísimos, ¿no? Y luego, pues también tenemos la parte muy importante de la parte de ciencia abierta. Bueno, vosotros no sé si conocéis datos.gov.es, ¿no? Que son datos administrativos abiertos. Pues nosotros tenemos una plataforma que es muy parecida, que se llama Digital CSIC, donde ponemos datos de investigación abierta a toda la ciudadanía, a otros centros de investigación, a otros investigadores, bueno, pues a la industria, ahí también tenemos. Y además participamos como impulsor, además, de una estrategia de la Nube Europea de Datos Abiertos que se está implantando ahora, ¿vale? Para compartir datos en Europa. Eso es un poco lo que estamos trabajando. Y, bueno, pues el impacto en la organización, lo que nos decías, Leo, de qué impactaba. Bueno, pues aunque no tenemos una cosa directa, ¿no?, con el ciudadano, sí que tenemos cosas que el ciudadano puede utilizar. Por ejemplo, tenemos datos abiertos de la Unidad Técnica Marítima, que es un barco que recoge datos por todo el Mediterráneo y por todas las costas españolas. Y, por ejemplo, uno de los ejemplos que traigo aquí es cuando hubo el problema de La Palma, del volcán de La Palma, el ICME, que es uno de los centros nacionales que están ahora que están dentro del CSIC, tenían un seguimiento del volcán de La Palma, que lo tenéis que ver porque es increíble. O sea, sabían cada minuto, porque se cogían datos reales en cada momento, y sabían en cada momento cómo estaba la lava, y además en 3 dimensiones. Bueno, es que todos son datos SIG, ¿no? Son datos georreferenciados. Y era increíble, ¿no?, lo que podía ver la gente, saber si dentro de tanto, porque había predicción también, cuándo iba a llegar la parte de la lava del volcán, ¿no?, a su localidad o a su edificio, ¿no? Y ya no os quiero dar así mucho más el rollo, porque igual me lío mucho, pero nada, realmente es muy importante la parte, para mí, los problemas así o los retos que tenemos aquí, pues es muchas veces que las nuevas tecnologías como la IA, yo lo que veo en mi administración, en el CSIC, es que la gente tiene miedo. O sea, está muy bien, pero la gente también tiene miedo a utilizarla, porque tampoco la conoce. Entonces, estamos ahora en un plan de formación para toda la organización, aunque somos tantos, como os he dicho, 18.000, pues estamos en un plan de formación para todos. Y yo creo que es importante, pues eso, al final tenemos que divulgar las tecnologías para que la gente los utilice responsablemente, sin miedos, y porque al final le va a ofrecer muchas ventajas y en eficiencia en su trabajo diario, pero es verdad que, claro, tienen que conocerlas, ¿no? Entonces, estamos un poco en el plan ese de formación. La comunicación interna es fundamental, ¿no? Sí. Que no solamente se trata de comunicar al exterior, sino que nuestros compañeros sepan qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Sí, pues nada, muchas gracias. A ver. Bueno, y yo solamente os iba a decir de la parte del PRTR, nosotros estamos, ya lo dejo, Leo, porque ya termino, estamos colaborando en el PERTE Chip, que no sé si lo conocéis, en el PERTE de lenguaje, el nuevo que hay de lenguaje, y en el del PERTE de salud de vanguardia. O sea, que son cosas que están muy también en la tecnología y que van a afectar directamente al ciudadano, ¿no? Porque el PERTE Chip es el coche autónomo, etcétera, ¿no? Muy bien. Así que nada. Pues muchas gracias. Y bueno, y esto es que se hizo la casa de papel aquí en el centro. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, da igual, pues. Sí. Hola. Bueno, muchas gracias, Leo. Centrándonos en el aspecto de las tendencias, ¿no? Nosotros en el Ministerio de Presidencia, ahora junto con el Ministerio de Justicia, que ha explicado antes Javier, el Ministerio de Presidencia se puede entender en el marco del Poder Ejecutivo como el ministerio que actúa de bisagra entre el Poder Legislativo y el Gobierno, ¿no?
Y de ahí lo de relaciones con las Cortes. Es una de las principales funciones del Ministerio. Aparte del Secretariado de Gobierno, es decir, lo que es toda la gestión del Consejo de Ministros y la coordinación de la acción política del Gobierno, aparte de prestar, por supuesto, apoyo a lo que es presidencia de Gobierno en sí misma. Y en cada legislatura pues, suele añadirse un negocio nuevo. En la pasada legislatura era la memoria democrática, y así en diferentes legislaturas. En el caso del Ministerio, por tanto, tiene una función que, como explicaba antes Mar, no es un ministerio que tenga una exposición al ciudadano en primera instancia, sino es un ministerio que tiene una labor de coordinación importante con negocios bastante maduros. Por tanto, las tendencias tecnológicas que ahora mismo digamos, están impactando en nuestra labor, yo podría resumir en tres, que es, por un lado, la parte de lo que es el puesto de trabajo digital, puesto que es un ministerio en el que la demanda de la acción allí donde está el alto cargo o el funcionario requiere de mucha agilidad y de acceso a datos, por tanto, y que no es un funcionario que está en un despacho, sino que suele estar siempre en movimiento. Por tanto, el puesto de trabajo digital y todas las tendencias actuales, colaboración en nube, puesto de trabajo único, conexión ubicua, es muy importante y estamos trabajando en un proyecto para dar un nuevo salto después de lo que fuimos obligados a hacer en la COVID. Estamos ahora, digamos, dando un salto más. Y eso sería un primer vector tecnológico, ¿no? El segundo lo podemos englobar en la tríada o en la cuatríada, no sé si eso es un palabra, de análisis de datos, automatización y a low code, ¿no? Obviamente, en diferentes grados de madurez y en algunos cero, ¿no? Creo que como todas las administraciones, ahora todo el mundo habla de la IA como si fueran expertos, pero la verdad que todavía es un hype, creo yo. Sí. Hay muy poquitos centros en los que realmente de estos 4 entornos que he mencionado se estén haciendo cosas punteras y aplicándose. Bueno, un ejemplo tenemos aquí a Javier, ¿no? Que en su unidad están realmente aplicando estos vectores tecnológicos y con impacto real en la gente, ¿no? Pero son casos muy concretos. En nuestro caso, que somos un ministerio más pequeño, por supuesto el análisis de datos es maduro y digamos que el paradigma sería, por ejemplo, la herramienta de cuadro de mando, que no por maduro y clásico deja de tener importancia y es un proceso de mejora continua. El aspecto de la automatización creo que es algo que va a ser algo más concreto y va a tener una aplicación más directa, encontrando los casos de uso adecuados. En nuestro foco, en nuestro radar, todavía la inteligencia artificial entendida como el último, digamos, hype de Gartner, que es la parte degenerativa, no la estamos abordando. Y el low code creo realmente que sí tiene casos de uso para aplicación más allá de los entornos maduros y legacy, ¿no? Y finalmente, bueno, lo mismo, no por mucho repetir, es menos importante las tendencias tecnológicas relacionadas con la ciberseguridad. Es decir, la ciberseguridad no es un fin en sí mismo, no es el core del negocio, pero sin ella nada funcionaría, porque estamos enfrentados a riesgos cada vez más grandes, más rápidos, mejor dotados, y es una tendencia tecnológica que hay que tenerla siempre en el radar estratégico. Centrándonos en las tendencias tecnológicas, eso es lo que... Bueno, puedes hablar de alguna que no sea tecnológica, como Javier, o sea que... Bueno, alguna y luego ahora nos dices. Pues muchas gracias, Julián. Y bueno, Carlos, cuéntanos en el Tribunal de Cuentas qué tendencias, estrategias... Sí, yo lo primero decir que no puedo dejar de decirlo, que es un placer estar aquí, pues, rodeado de amigos, con la presidenta de ASDIC moderándonos. Y antes bromeaba amigos y con el Ministerio de Justicia, no sé yo si son nuestros primos, nuestros hermanos mayores, en fin, pues un placer estar aquí. Yo voy a aprovechar también para presentar un poco el Tribunal de Cuentas, porque yo no sé si es muy conocido,
El Tribunal de Cuentas somos el órgano de control externo del sector público. Esto es, somos aquellos que garantizamos que los fondos públicos, los que se pagan con impuestos, se emplean sensatamente en políticas públicas. No solamente que se emplean legalmente, que eso por supuesto hay otros órganos administrativos para ello, sino que las políticas públicas pues, son adecuadas y sirven para el bienestar de la ciudadanía, para el bienestar de la sociedad. Esto se interpreta como una función esencial de un Estado de Derecho, del Estado de Derecho que es España, y de hecho tenemos un artículo, el artículo 136 de la Constitución, en donde establece pues, el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ¿no? Nos caracterizamos por tener una plantilla muy especializada, tenemos cuerpos propios de auditores, de letrados, de contadores, casi una pirámide invertida, tenemos mucho funcionario, lógicamente, pues A1, y eso hace que los sistemas informáticos también tengan que tener un nivel adecuado para esta plantilla. Eso es un dato muy singular nuestro. Y competencialmente, pues por la parte de fiscalización nos parecemos mucho a la Intervención General de la Administración del Estado, y por la parte de enjuiciamiento, porque somos un tribunal de justicia para la jurisdicción contable que convive con las otras 4 jurisdicciones ordinarias del Estado, pues nos parecemos mucho al Ministerio de Justicia. De hecho, se nos aplica toda su normativa, ¿no? En cuanto a lo que preguntabas de tendencias tecnológicas, en nuestro caso es todo aquello relacionado con el dato, porque somos una organización muy intensiva en el dato. Hay que tener en cuenta que todos los años recibimos las cuentas públicas de todo el sector público, desde fundaciones, una empresa pública de un ayuntamiento, ministerios, por supuesto, comunidades autónomas, entidades locales, cualquier seguridad social, por supuesto, que tiene su lógica propia. Recibimos la contratación pública, que es típicamente, por definición, información no estructurada y que requiere un procesamiento especial. Y además somos responsables de fiscalizar a los partidos políticos españoles, que hay más de los que parece, hay 400 y pico partidos políticos en España, ¿no? Entonces nosotros, y además tenemos la potestad sancionadora, no solamente supervisarlo, sino además potestad sancionadora, con lo cual también hacemos la microgestión de las cuentas de los partidos políticos, que es también pues, un elemento fundamental que duda cabe de la democracia. Eso hace que tengamos muchos datos. Los datos están organizados por departamentos, tenemos 12 departamentos con categoría de Secretaría de Estado, y claro, los departamentos corresponden a líneas de actividad del Estado. Por ejemplo, un departamento pues, que lleva seguridad social, otro que lleva entidades locales, otro que puede llevar instituciones y fundaciones, y así sucesivamente, ¿no? Todo lo que es el Estado español. Entonces, para nosotros, todo aquello relacionado con el gobierno del dato es esencial. Y de hecho estamos trabajando muy activamente, y aquí por cierto quiero hacer un reconocimiento a la labor que está haciendo la Oficina del Dato de la SEDIA, pues esparciendo documentación y buenas prácticas y ayudándonos a todos aquellos que queremos racionalizar el gobierno del dato, ¿no? Los datos nuestros se dividen en 2 tipos completamente distintos, radicalmente distintos. Por un lado, los datos que tienen que ver con los aspectos contables, que están fortísimamente normalizados. Hay formatos XBRL, una partícula del XML normalizado a nivel internacional, porque las contabilidades y los estados económicos están normalizados en todas partes a nivel internacional. Y por contra, la justicia, la jurisdicción contable que es la nuestra, pues típicamente pues, no está estructurada. Son multitud de documentos, resoluciones, alegaciones, autos no estructurados, escritos en lenguaje natural y en algún caso en los idiomas cooficiales del Estado, ¿no? Con todo y con ello, pues tenemos, como decía, un archivo, se dice que tampoco sé si hay un ranking oficial, somos el segundo archivo de España detrás de la Biblioteca Nacional, y tenemos en el CADA pues, más de 100, ya hace unos 10 años evidentemente que hemos dejado de manejar papel, pero bueno, unos 100 kilómetros de documentación en papel, porque de toda la historia, pues prácticamente desde los 2 últimos siglos españoles que tenemos todas las cuentas nosotros. Y con todo ello, decía, pues hay 2 líneas de trabajo muy claras tecnológicas. Una, el gobierno del dato, estamos viendo si definimos, ya no sé si un data lake, un data mesh, un tipo de agregación funcional de la información que nos permita ver, aunque suene un poco grandilocuente, todo el Estado de forma unificada. Claro, todo el Estado va desde un gran ministerio, una gran comunidad autónoma, a una pequeña fundación de un ayuntamiento. Entonces eso es bastante complejo y en ese proyecto estamos. Y luego estamos también aplicando, bueno, de hecho ya lo tenemos, el procesamiento del lenguaje natural
a la parte de enjuiciamiento, porque ahí no se pueden aplicar otras técnicas. Entonces, todo lo que son búsquedas semánticas, búsquedas por sinónimos, traducción automática de los idiomas cooficiales, lógica difusa, eso es tremendamente práctico, lematización, todo ello lo tenemos incorporado en la parte de justicia, que es radicalmente distinta. Si fiscalización son ficheros XBRL, contratación también es información estructurada, típicamente los contratos y las ofertas no están estructurados. Entonces, allí estamos aplicando el procesamiento del lenguaje natural y por eso, bueno, cuando has comentado, Mar, lo del PERTE del lenguaje, la verdad que esos temas nos interesan mucho, igual que proyectos que yo creo que tenéis en justicia de lenguaje jurídico, porque ahora, bueno, lo que tenemos es lenguaje natural que no hace falta entrenamiento y demás, y está funcionando pues bastante bien, ¿no? Y luego, en cuanto a líneas estratégicas, pues la verdad que somos una organización tremendamente transparente, al contrario de lo que se pueda pensar. Somos el control externo, pero yo creo que hay pocas organizaciones tan transparentes como nosotros. Y lo digo por dos cosas. Primero, porque en redes sociales se nos puede seguir en tiempo real. O sea, yo creo que todas las reuniones, todo lo que decimos dentro de la oficina, lo publicamos en redes sociales cada día, con lo cual se puede saber lo que hacemos. Y, sobre todo, porque acabamos de publicar el Plan Estratégico 2024-2027 y el Plan Operativo, y allí es un documento muy interesante porque, bueno, tiene no sé si un mes o 2 meses de vida. Si uno mira las líneas de trabajo, que está pues estructurada como todos los planes estratégicos, ¿no? Pues con objetivos, líneas de actuación, medidas, indicadores, etcétera, prácticamente la mitad tienen que ver con la digitalización. Es decir, está claro que una organización como el Tribunal de Cuentas, que recibe toda la organización del Estado, solamente puede llevar a cabo su función con una plantilla razonable, con una plantilla muy especializada, muy cualificada, muy pequeña, si dispone de un altísimo nivel de digitalización, ¿no? Y entonces, prácticamente todas las medidas, o la palabra digitalización es de las que más aparece en el plan estratégico, lo cual también pues aprovecho para decir, tiene que ver con el compromiso de tanto como nuestra presidenta, como los órganos de gobierno, el pleno nuestro, por la digitalización, que es una de las prioridades, ¿no? Tenemos un presupuesto, y eso se manifiesta, ya con esto termino, tenemos un presupuesto muy modesto, pero estamos teniendo crecimiento, por supuesto, de doble dígito en los últimos años, entendiendo que solamente con digitalización se pueden desempeñar las políticas públicas de una organización como la nuestra, ¿no? Muy interesante. La verdad es que parece que llevo muchos años en la Administración y parece que lo conozco todo y os oigo hablar y realmente descubro mundos nuevos, ¿no? de todo lo que hacemos. Y es verdad que no es todo cara al ciudadano. Como organización interna tenemos que hacer una serie de tareas que tienen que ser ágiles, como atender altos cargos, como, bueno, pues rendir cuentas, ¿no? Y investigación y justicia. Pero bueno, pues todo está muy bien y parece que va a ir todo hacia adelante, pero ¿qué desafíos estáis encontrando? Y sobre todo voy a aprovechar ya, porque sé que no todos tenéis ayuda de fondos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por eso lo uno. Si alguno tiene qué retos está encontrando, les está ayudando los fondos, qué pasará cuando se acaben los fondos y luego los desafíos habituales que vamos a encontrar en nuestra organización, en la tecnología o, bueno, en cualquier otra faceta. Vamos a empezar, si quieres, por ti, bueno, por Carlos, vamos a cambiar de... Sí. Bueno, pues a ver, en cuanto a retos, nosotros estamos detectando dos muy claros. El primer tema sería el tema del personal, donde creo que no tenemos aquí en el sector público una política de personal, de gestión del talento adecuada. Cuando estaba esperando antes de entrar aquí en esto, me estaba llegando la última denegación de una plaza de alguien que quería venirse para nosotros, ¿no? Entonces, estamos en una situación realmente que creo que tenemos que definir un plan de hacia dónde van las TIC. Tenemos buenas bases en función pública de ahora en adelante para ello. Se están convocando posiciones masivas de la 1, creo que 400 plazas hace 2 años, 300 casi el año pasado, casi 1000 de la 2 y A2 más C1. Luego los tribunales deciden que no, que se cubran solamente una fracción de ellos, y el hecho es que hay un déficit de personal en el sector público. No tenemos claro qué personal es del Estado central, que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, donde estamos muchos de los que trabajamos en lo público, pues absorbe a mucho personal.
Y aquí lo que se está detectando, desde luego, es una carencia de personal TIC, no sé si de la 1, de la 2 o del C1, y desde luego una movilidad nula, cosa que no había visto últimamente, y eso no es bueno. La movilidad en principio, es un principio positivo pues en el derecho comunitario. Resulta que tenemos libre movilidad de trabajadores dentro de la Unión Europea, pero no tenemos libre movilidad de funcionarios dentro del Estado porque a nadie le dejan salir de su sitio, literalmente a nadie, ¿no? Bueno, están los concursos públicos, que duda cabe, ¿no? Entonces yo creo que ese es un desafío que tenemos de ver cuál es la política de recursos humanos. Si va a haber muchos funcionarios, pocos, con movilidad, sin movilidad, y si alguien decide que la oferta de empleo público son tantos, pues que se cubran esas plazas, ¿no? Ahí lo dejo sobre la mesa, sé que esto es un tema muy caliente, que cada uno tenemos nuestra opinión y que hay mucho debate, pero de luego tenemos un déficit porque si no, la subcontratación va a seguir aumentando y al final no vamos a poder ni gestionar los contratos. Y luego yo creo que hay un reto que es el que más me preocupa, porque este del personal, pues bueno, es algo que resolverá donde uno no puede actuar, que es el papel de las unidades TIC en estos procesos de modernización y de digitalización. Porque claro, en organismos o en instituciones, mejor dicha, como la mía, donde hay tanto personal aún no cualificado, los CIO actuamos más bien como brokers, es decir, como facilitadores para que las unidades accedan a la tecnología, ¿no? Tecnología que está en la nube, tecnología que todo como servicio, productos software que encuentran, todo está en Internet, todo se puede buscar, hay multitud de soluciones corporativas, privadas, hasta de equipamiento, de hardware, a lo que los usuarios pueden acceder. Y para mí esto es creciente. Y además está el todo como servicio, es decir, siempre puedes contactar a una empresa que algo de lo que haces tú te lo da como servicio, perfectamente en la nube empaquetado y en una semana lo tienes funcionando. Entonces las unidades TIC y los profesionales TIC de lo público, yo creo como todos los que estamos aquí, bueno, soy del cuerpo superior, ¿no? Cuerpo superior TIC. Tenemos que redefinir nuestro papel no ya como desarrolladores de aplicaciones, que también, y desarrolladores de software, sino como facilitadores para permitir que el colectivo al que damos servicio, perfectamente cualificado, perfectamente informado y perfectamente conocedor de lo que ofrece el mercado, pueda acceder a esa tecnología en el menor tiempo posible, y todo ello sin crear shadow IT por todos sitios. Entonces, para mí eso es un desafío que tiene pues una solución realmente difícil, y que hay que andar haciendo equilibrios entre lo que hace la unidad TIC y lo que la unidad TIC te facilita para que tú hagas. Como anécdota, ya termino aquí, resulta que necesitamos cambiar la aplicación de control de visitantes, ¿no? Bueno, pues una cosa irrelevante. Pues resulta que la unidad de prevención de riesgos nuestra, dentro de su paquete de prevención de riesgos, tiene un paquete de control de visitantes y es el que se ha ofrecido a hacerse cargo de eso. Y así sucede en muchísimas partes. Es decir, hay soluciones en la nube, ahora todo está en la nube, y entonces la tecnología permea la organización, pero no a través nuestro, sino a través de otras fuentes de información. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Solamente financiar los expedientes de contratación? ¿Facilitarlo? ¿Centralizarlo? ¿Hacerlo mantenible y evolucionable? Me parece que ese es un debate pues interesante y que va a ir a más en el futuro, ¿no? Y bueno, ya pasó él. Está claro. Sí, yo coincido con Carlos. Uno de los desafíos más importantes es la cuestión de la gestión del talento. Y no creo que sea muy diferente a lo que sucede en el sector privado también, ¿no? Al fin y al cabo, el caladero, ¿no? Pues si me permitís la palabra, es el mismo. Coincido, ¿no? Lo que ha explicado Carlos, estamos todos con esa cuestión, porque la demanda de digitalización es cada vez creciente. Los gestores TIC estamos abocados a un constante crecimiento en los servicios que prestamos y, por tanto, con una cada vez más diversa base de habilidades que tienes a tu disposición unas herramientas que no van tan rápido como esta demanda. Es decir, y ahí se une también un poco otro desafío que no ayuda, y es el tema de la burocracia en general, que nos abruma, ¿no? Especialmente en las administraciones. Que abordar en algún momento, ¿no? Es decir, creo que el gestor TIC, para dar un servicio a su organismo, puesto que al fin y al cabo las TIC son para dar servicio a que el organismo lleve a cabo su misión, con lo cual no es un fin en sí mismo. Nuestro trabajo es ayudar a que el organismo lleve a cabo su misión.
Y para ello cada vez la digitalización aporta como palanca cada vez más soluciones, pero hay que dotarlas de talento y de recursos, ¿no? El gestor se ve entre dos fuerzas muchas veces antagónicas. Por un lado, tenemos un sistema hipergarantista, principalmente basado por el hecho de que manejamos fondos públicos, luego no puede ser de otra manera, ¿no? Pero muchas veces te ves en situaciones en las que parece que la forma es más importante que el fondo, ¿no? Y por un lado tienes la demanda del servicio, pero por otro tienes toda una serie de corsés y de procedimientos muchas veces insensibles a esa urgencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, eso es un desafío. Y bueno, como quien dice, eso no va a cambiar de un día para otro, luego ya vamos llorados a la cuestión y hay que encontrar maneras innovadoras de afrontarlo, ¿no? Las cuestiones de plazos, las cuestiones de garantías, todo lo que es el proceso general de contratación, tanto a la hora de licitar como a la hora de llevar a cabo los proyectos, es un gran desafío. En el talento, lo mismo. Si tienes que llevar a cabo una labor, un proyecto, pues o tienes personal propio que es bastante inflexible a la hora de dotar, formar y mantener al cabo de las tecnologías, o acudes al mercado, para lo cual tienes también toda una serie de corsés, no solamente de plazos, sino cuestiones como la cesión ilegal de trabajadores, que creo que no está a día de hoy no atiende las necesidades concretas de un trabajo intelectual en el que un trabajador externo no tiene por qué tener tantas cortapisas diferentes al trabajador interno, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que son desafíos estructurales, organizativos, muy importantes, que sufrimos todas las administraciones. Quizá la administración central un poco más que las otras, que son más modernas. El negocio, digamos, de la administración central es muy heterogéneo y cada ministerio pues tiene sus necesidades y objetivos, ¿no? Cuando llegamos a este punto, aparte de estas dos cuestiones, burocracia y talento, y gestión de talento, está también la cuestión organizativa. Cada legislatura supone una reinvención muchas veces de la estructura administrativa que nos aboca a plazos de reinventar la rueda y en lugar de estar atendiendo al ciudadano nos encargamos de mover cosas de un lado a otro porque resulta que ahora hay un ministerio nuevo que agrupa lo de otros dos, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, también cuestiones a las cuales hay que llegar ya llorado y a intentar ser innovador a la hora de prestar el servicio. Está claro que sí, sí. Los cambios legislativos traen esos movimientos, ese desgaste, que a veces no vemos aportación de valor, ¿no? No vemos que No, y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con las intervenciones de los dos, pero también hay una parte también, yo creo que de resistencia también al cambio interna del personal. Y como digo, o como yo pienso, hay que suplirlo un poco con la formación, porque muchas veces también pensar que hay muchísima gente que no es TIC y se supone esas habilidades y no las tiene. Digo básicas muchas veces. Luego es verdad que la parte TIC necesita una formación especializada, porque si queremos abordar todo este tipo de tecnologías, ¿no?, de Big Data, pues ya sabéis, el tipo de perfiles son totalmente diferentes a los que teníamos hasta ahora, porque hay que tener Data Architect, Data Science, Data Analyst, y esos también tenemos que hacer dentro de la propia organización un esfuerzo, ¿no?, para tener una carrera profesional y que la gente pueda también formarse en estas nuevas tecnologías. Igualmente digo que la parte de personal, que yo también tenemos allí bastante administración, ¿no?, un poco la parte, en vez de no investigadora, sino la parte de administración, tenemos una alta resistencia al cambio porque también la gente no ha vivido con las tecnologías, llamarla así, porque la gente tiene una media bastante alta. Entonces, también hay que orientarles un poco porque si no lo haces tuyo, tampoco lo vas a defender. Entonces, la transformación digital no se basa solo en poner tecnologías, en comprar eso, en comprar ChatGPT y no, hay que también tener, o sea, quiero decir, en ese sentido también hay que tener esas habilidades y saber los límites, los problemas que tienen esas tecnologías, etcétera. Y eso yo creo que se da también con formación.
Bueno, podría decir más cosas, pero vamos a pasar a Javier. Bueno, Javier, ¿tienes también problemas de captación de talento? Bueno, yo creo que Justicia no tenía ni RPT. A mí, aunque se supone que hay que venir llorado, yo únicamente hago un hincapié. Somos 25.000 funcionarios de justicia en 5 comunidades autónomas con 300.000 usuarios, abogados, procuradores y demás externos. Éramos 80 funcionarios en 2020. Ahora casi hemos triplicado la cifra de funcionarios gracias a la nueva incorporación de los C1. Yo cuando veo a las ofertas de empleo público aplaudo con las orejas, pero éramos la unidad peor dotada de la Administración, con lo cual quiero decir, no es que solamente esté de acuerdo, sino que me parece sangrante. Pero bueno, sí que es cierto que si tengo que, por variar un poco el discurso de los principales retos, a mí me parece que por lo menos en mi experiencia, a lo que se refiere a justicia, creo que tenemos 2 retos muy importantes, en donde la tecnología además creo que puede ayudar. Uno es cambiar la percepción que la gente tiene de los servicios públicos. Creo que tenemos que empezar a pensar como responsables de tecnologías no solamente en tecnología, sino en cómo conseguir que esas mejoras, que al final tienen que repercutir en el ciudadano, en sus funcionarios, realmente lleguen a la sociedad. Creo de verdad que es uno de los principales retos que como responsables, como directivos de los servicios públicos de este país, debemos poner el foco, ¿vale? Creo que no solamente el desconocimiento, sino el descrédito que muchas veces, pues por esta última temporada que nos ha tocado vivir políticamente convulsa, ¿no? Y con ciertos movimientos, con medios de comunicación, con redes sociales, creo que los servicios públicos no estamos poniendo el foco en acerca de cómo dar a conocer lo que hacemos y cómo ponerlo en valor para que la ciudadanía tenga algo en lo que confiar, ¿no? Solamente se oyen cosas muchas veces negativas o lo mal que funcionan las cosas, pero creo que debemos hacer un esfuerzo importante en eso. Y el otro segundo reto, también, bueno, en justicia ya nos digo, se aplica, ¿vale? Aplica en general, pero en justicia ya ni hablamos. Pero luego otro segundo reto, y es que en justicia fue el conseguir que todo el ecosistema esté coordinado. ¿Vale? Y conseguir todo el ecosistema implica que se repartieron todos los fondos europeos contra las comunidades autónomas con independencia del color, 480 millones de euros que están ejecutados casi al 100%, adjudicados, ejecutados hasta 2025. Implica que abogados, procuradores, graduados sociales, economistas, notarios, registradores, todo ese colectivo esté remando a favor de obra, y eso se dice muy pronto, pero es muy complicado. Ya es complicado en una unidad a la que das un servicio, que se pongan de acuerdo 3 o 4 subdirectores, imaginaos en lo que tiene que ver con esto. Y se han aprobado los manifiestos del dato, políticas de uso de inteligencia artificial, 17 proyectos de interoperabilidad aprobados por unanimidad en un comité técnico. Eso son cosas inauditas. Entonces, el reto es continuar con esa alineación de los objetivos que tenemos. Y ya para finalizar, el reto es que sobrevivamos, ¿no? De que la carga de trabajo es tal, ¿sabes? Que yo creo que otro reto es que nuestra familia nos siga queriendo, que nos siga conociendo y que sobrevivamos al intento. La verdad es que está bien esto de que dedicamos mucho tiempo. Bueno, hablando así en general, es verdad que el talento, la gestión, la captación y la atracción del talento es un reto que tenemos todas las administraciones públicas, pero en el sector TIC mucho mayor, porque, pues bueno, lo ha contado ya Carlos, entran pocos, las convocatorias son masivas, pero luego finalizan poquísimos, entonces estamos ahí todos un poco desesperados, luego la movilidad tampoco tenemos toda la que quisiéramos. Tengo que decir que desde ASTIC estamos colaborando en el Consenso para una Administración Abierta, viendo cómo se pueden agilizar y proponiendo medidas para que haya tribunales profesionales, comisiones permanentes que permitan dar unidad y se cubran las plazas y bueno, eso sería muy bueno para que pudiéramos llevar a cabo ese relevo generacional y también que nos ayuden, porque claro, la digitalización está en todo. Con otra cosa que decía Carlos, de que luego, pues, qué papel tenemos las unidades TIC en toda organización, yo creo que en el fondo la estrategia TIC debe recaer en las unidades TIC. Entonces, esto de que cada uno pueda tener una cosa, aparte de que lo podamos facilitar dependiendo de qué cosa, pero tiene que haber una estandarización y una estrategia de ciberseguridad. Tiene que estar unificado, aparte de que facilitemos o no facilitemos, porque luego las cosas pues son más complicadas de lo que parecen. No sé si estáis de acuerdo o no.
los equilibrios internos de quiero ser autónomo, pero bueno, es verdad que a veces nos podemos convertir en un cuello de botella. No sé qué pensáis de al ser pocos poder dar todo lo que se está solicitando en la organización. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más. Tenemos ahí 3 minutos. Si queréis terminar con una breve frase, algo que queráis añadir. Nada. Creo que hay algo que incluso los fondos europeos han abordado de forma monográfica, que es el tema de las habilidades digitales. Creo que hace falta un gran revulsivo de mejora de las habilidades digitales de los funcionarios en 2 vías, en 2 aspectos. Uno, lo que no sé si recordáis en su día, ¿no? Los típicos currículums de conocimiento de informática a nivel de usuario, ¿no? Bueno, eso que es súper ochentero, pues ahora debería revisarse, porque las habilidades de informática a nivel de usuario a día de hoy son absolutamente innovadoras en sí mismo. La capacidad que tiene el usuario en sus manos, en un móvil o en un ordenador, ahora es absolutamente desorbitante. Y creo que con una adecuada canalización de la formación de esas habilidades se potenciaría muchísimo la productividad a nivel del funcionario público. Y por otro lado, la concienciación en la ciberseguridad. El funcionario es el último eslabón y la ciberseguridad subiría muchísimos enteros si atendiéramos adecuadamente la capacitación de la concienciación de la ciberseguridad a nivel del usuario, que potenciaría por muchísimos enteros el esfuerzo que se puede hacer a nivel de tecnologías. Sí, está claro que la formación y bueno, la concienciación es fundamental. Si me permites una frase, y de cara a la autoubicación del colectivo nuestro, bueno, pues que sois ya los que tenéis puesto responsabilidad, pues dirigiréis al colectivo. El que Javier haya hecho una broma de a ver si estamos vivos el año que viene y nadie se ha reído porque se ha interpretado que iba en serio, eso significa que tenemos un problema como colectivo, ¿no? Es decir, o de trabajo, de competencias, de medios, claro, etcétera. Yo no me puedo imaginar a un cuerpo de letrado del Estado diciendo a ver si estamos vivos físicamente el año que viene y este estreno nos mata, o a cualquier otro cuerpo del Estado, ¿no? Es decir, yo creo que somos un cuerpo joven con una dosis de entusiasmo desmedida y vamos a ver ahora si los recursos nos acompañan, ¿no? Y con una carga de trabajo descomunal. Eso es. Descomunal, que aparte va en nuestro... En vez de valorar, ¿no? A veces tenemos ese sentimiento de que en vez de valorar todos los esfuerzos que se hacen, dedicándonos fuera de nuestras horas de trabajo a sacar adelante proyectos, es que, bueno, se castiga a veces con que no puedes promocionar, no te puedes ir porque tienes que estar ahí, y a veces pues también con una falta de reconocimiento que a veces podemos sentir, ¿no? Un poco, ¿no? Que bueno, hemos sacado en la pandemia, quedó demostrado que sacamos la administración adelante y gracias a nosotros estuvo un caso de éxito, estuvo funcionando gracias a la transformación digital y bueno, seguiremos así. Bueno, nada más, yo creo que ya hemos cumplido tiempo. Muchas gracias. Ha sido muy interesante todas vuestras aportaciones y bueno, y a los asistentes también y a los organizadores, muchísimas gracias por permitirnos estar.